Hola, soy la doctora Elisa Peña, anestesióloga del Hospital de La Serena. En esta oportunidad hablaremos de anafilaxia. Si bien no existe una definición universalmente aceptada, esta parece bastante acertada. Corresponde a una reacción de hipersensibilidad severa sistémica que pone en riesgo la vida, secundaria a la administración de un fármaco o al contacto de una sustancia. Además, se caracteriza por la aparición de síntomas rápidos y graves que pueden provocar la muerte. Respecto a la epidemiología, tiene una prevalencia general para todas las causas descrita entre el 0.05 y 2%. Si bien es menor en el perioperatorio, está asociada a mayor mortalidad. La verdadera incidencia está subvalorada probablemente porque se reporta poco. Quienes llevan la delantera en esta estimación son los franceses. Ellos utilizan dos bases de datos que se cruzan. Han estimado una incidencia de anafilaxia alérgica de 1 cada 10.000 anestesias, mayor en las mujeres, 3 veces más que en los hombres. Esta sería atribuida al uso de amonio cuaternario que se utiliza en productos cosméticos. Sin embargo, no se ha logrado demostrar. De esta incidencia, se ha observado que menos del 5% corresponde a población pediátrica, y varios estudios han comprobado que esta población tiende a tener cuadros menos severos y sin reporte de paro cardíaco. La mortalidad se estima entre el 3 a 10%. De la clasificación, de acuerdo a la Organización Mundial de Alergias y la Academia de Alergología e Inmunología Clínica, la anafilaxia se puede clasificar en alérgicas, inoalérgicas o no inmunológicas. De las alérgicas o inmunológicas pueden estar mediadas por inmunoglobulina E, inmunoglobulina G o activación del complemento. En cuanto a su fisiopatología, la anafilaxia corresponde a una respuesta por hipersensibilidad. Heli-Coombs clasifican esta reacción en 4 tipos. La que nos compete en este caso es la hipersensibilidad tipo 1 o inmediata, que está mediada por inmunoglobulina E. Esta corresponde al 60 a 70% de las anafilaxias alérgicas. En este tipo de hipersensibilidad tipo 1, como se muestra en la figura, separaremos la imagen en dos. La primera parte, a mano izquierda, se puede observar el fenómeno de sensibilización, donde el alergeno, luego de ser presentado al sistema inmune, se genera una inmunoglobulina específica. Luego, en una segunda exposición ante el mismo alergeno, como ya hay anticuerpos creados en la primera exposición, esto genera degranulación de mastocitos, histamina y liberación de mediadores inflamatorios que son los responsables de generar los síntomas. Por lo tanto, se requiere haber tenido una exposición previa al alergeno y estar sensibilizado. Los otros mecanismos fisiopatológicos son las anafilaxias mediadas por IgG, como es el caso de los dextranos, ya casi muy poco utilizados en anestesia, los que son por activación del complemento, activado por vías alérgicas, no alérgicas y también no inmunológicas, y aquellas no alérgicas que no están mediadas por el sistema inmune, es decir, los mastocitos y basófilos se activan y se libera histamina por un gatillante químico, no por inmunoglobulina E. Esto implica que no necesita un contacto previo para generarla. Muchos fármacos en anestesia utilizan este mecanismo, con liberación de histamina proporcional a la dosis y de forma no inmunológica. Ejemplo de esto están los bloqueadores neuromusculares del grupo bencilisoquinolina, como el atracurio o el mibacurio, opioides como la morfina, antibióticos como la vancomicina e inductor anestésico como el propofol. ¿Qué agentes están más frecuentemente involucrados? Tenemos aquí los dos principales grupos de estudio de este tema. La GERAP, que es el grupo de estudio de reacciones anafilactoides perianestésicas, que es el grupo de los franceses, con su última publicación en el 2017, y el NAP6, del Proyecto Nacional de Auditoría, que es del Reino Unido, del Royal College de Anestesistas, con su última publicación el 2018. Como vemos, tiene algunas diferencias. Sin embargo, podemos decir que las dos primeras causas son por bloqueadores neuromusculares y antibióticos. Luego se describen
las tinturas azules, el látex y la clorhexidina. De los bloqueadores neuromusculares, como se aprecia en la imagen, las tres primeras causas están dadas en primer lugar por la succinilcolina, luego por el rocuronio y le sigue el atracurio. La incidencia de reacciones cruzadas entre los diferentes bloqueadores neuromusculares es de alrededor del 50 a 75%, sobre todo con los agentes del grupo aminoesteroide, que serían, por ejemplo, el rocuronio o el becuronio. Además, existe un predominio entre mujeres de hasta 8 veces más que en el hombre. De los antibióticos, de acuerdo a los franceses, la incidencia relativa de anafilaxia por antibióticos es del 18.2%, segunda causa especialmente luego de la instalación rutinaria de profilaxis antibiótica perioperatoria. Cefazolina y penicilina, que suman casi el 90% de las causas de anafilaxia, tienen un mecanismo fisiopatológico mediado por IgE, a diferencia de la vancomicina, que es mediado por mecanismo no alérgico con liberación directa de histamina. Si bien existe el concepto de que la penicilina es la causa más frecuente de anafilaxia en el intraoperatorio, la mayoría de los pacientes que dicen ser alérgicos no lo son. Si bien es excepcional en el perioperatorio, en Estados Unidos la penicilina es la responsable del 75% de las muertes por anafilaxia fuera de pabellón. Ante el antecedente, se debe considerar alternativas como clindamicina o vancomicina. Si bien la reacción cruzada entre cefazolina y penicilina se reportaba hasta el 10%, estudios posteriores han demostrado que es solo del 1%, la mayoría solo con eritema cutáneo. En el caso de la vancomicina, si bien su responsabilidad como causante de anafilaxia es baja, sí se describe un fenómeno asociado a la velocidad con que se administra, conocido como síndrome del hombre rojo. Su principal manejo es la prevención administrándolo más lento o fraccionado. Otros agentes menos frecuentes tenemos los colorantes azules con el 5,4% y dentro de este el principal representante es el azul patente con el 89% de incidencia relativa, utilizado para la marcación de ganglios en pacientes oncológicos. Luego los inductores con el 2,2%, como el propofol y la ketamina. Si bien en un inicio se relacionó la alergia a algunos alimentos como el huevo, la soya o el maní con las reacciones al propofol, aunque se han notificado algunos casos de alergia al propofol, ninguno de ellos tenía antecedente de alergia a estos alimentos. Luego vienen los opioides con el 1,4% y después se agrupan en otros todos aquellos que tienen una incidencia menor al 1%. Dentro de estos se encuentran los expansores plasmáticos, los anestésicos locales y la clorhexidina. Respecto al cuadro clínico, según la clasificación de Ring y Mesmer, la podemos separar en 4 grupos. Grado 1, con síntomas cutáneos mucosos generalizados. Se puede observar signos de eritema, urticaria, sin angioedema. Grado 2, con daño multivisceral moderado, en que se agrega hipotensión, taquicardia moderada e hiperreactividad bronquial. La grado 3, más severa, con daño multivisceral grave, en que ya hay riesgo vital, cercanos al colapso cardiovascular, con taqui o bradiarritmias y broncoespasmo. Por último, la grado 4, en que ya tenemos colapso cardiocirculatorio y el paciente cae en paro. Esta escala ha sufrido múltiples modificaciones, la última por el NAP6, que agrega un 5º grado, el de los casos fatales. Se presume que para resaltar este grupo y permitir su evaluación más detallada. Respecto a las características de presentación en contexto perioperatorio, el 77% de los casos se presenta en la inducción anestésica, relacionada generalmente con agentes endovenosos durante la preinducción e inducción. El 16% es durante la cirugía y el 6,5% al final. En cuanto al tipo de anestesia, en un 91% se presenta en relación a anestesia general. El porcentaje restante
en relación a anestesia regional. Los signos clínicos iniciales más frecuentes reportados en la JERAP son ausencia de pulso, signos cutáneos, dificultad en la ventilación, desaturación y baja en el CO2 expirado. En el caso del estudio NAP6, hace mención a que todos los pacientes además presentaron hipotensión. Diagnosticarla puede ser difícil en el perioperatorio, tomando en cuenta que estamos frente a un paciente muchas veces anestesiado, relajado e inconsciente, además cubierto por los campos quirúrgicos. Por lo tanto, la reacción suele ser más tardía. Por otro lado, la anafilaxia alérgica es indistinguible de la no alérgica. Si bien los síntomas tienden a ser más graves en las anafilaxias alérgicas, la mayoría suelen ser grado 3 y también grado 2, mientras que las no alérgicas en su mayoría son grado 1 y 2. Por lo anterior, el diagnóstico diferencial no puede hacerse en base a la clínica del paciente. Por lo tanto, siempre debe hacerse estudio etiológico. Para estudiarla, tenemos dos grupos de exámenes. Los inmediatos, a pocas horas de ocurrido el evento. En este periodo se toma triptasa sérica e histamina sérica, ambos para confirmar si se trata o no de una anafilaxia. Además, se toma IgE específica para determinar el agente que la provocó. Luego tenemos los exámenes tardíos, que se realizan a las 4 o 6 semanas después. Este incluye test cutáneos y la búsqueda de IgE si es que no se tomaron inicialmente o si el resultado fue negativo. Ahora veremos el tratamiento y manejo. Se debe tener un alto grado de sospecha. Ante un caso probable, primero avisar y pedir ayuda. La posición de Trendelenburg nos ayuda para mejorar el retorno venoso. Monitorización invasiva. Según la necesidad, evaluar si es necesario y preparar los implementos para instalación de catéter venoso central o presión arterial invasiva. Administración de oxígeno y asegurar la vía aérea en caso de que no lo esté. Suspender posibles agentes. Reanimar agresivamente con fluidos endovenosos. Y evaluar si es posible continuar la cirugía. El tratamiento de primera línea de la anafilaxia es la adrenalina, con su efecto alfa 1, que provoca vasoconstricción, beta 1, que actúa a nivel cardíaco, aumentando la frecuencia cardíaca y contractilidad, y beta 2, que nos favorece a nivel del músculo bronquial, generando broncodilatación. Se administran dosis de acuerdo a la gravedad. En la grado 1 no se administra, en la grado 2 se administran bolos de 10 a 20 gamas endovenoso, en la grado 3 de 100 a 200 gamas endovenoso y en la grado 4 se activa protocolo de reanimación cardiopulmonar. A mano derecha les pongo una forma fácil de diluir la ampolla de adrenalina que viene de 1 miligramo en 1 ml. Al llevarla a 50 ml con suero fisiológico, queda a 20 gamas por ml. La misma ampolla, llevarla a 20 ml con suero fisiológico, queda a 50 gamas por ml. Frente a refractariedad a tratamiento, definida como la falta de respuesta luego de 10 minutos de reanimación adecuada con adrenalina y administración de volumen, se puede considerar otras vasoconstrictores como noradrenalina en dosis alta, vasopresina, que tendría un rol frente a pacientes refractarios en que se comenzó adrenalina tardíamente, en usuarios de beta-bloqueadores o en pacientes en los que la adrenalina o noradrenalina pudiera significar isquemia miocárdica o cerebrovascular. Glucagón, que puede ser usado en pacientes refractarios a tratamiento, por su efecto no mediado por receptores beta-adrenérgicos. También útil en pacientes coronarios con riesgo de isquemia. Existen algunos reportes de casos en que el azul de metileno ha demostrado ser útil por aumento de la resistencia vascular sistémica, especialmente en pacientes refractarios a todas las medidas antes mencionadas. Por último, el Sugamadex. Si bien se ha planteado el Sugamadex como alternativa
al observar mejoría en pacientes que no respondían a tratamiento convencional, en que se sospechó que la causa podría ser por rocuronio, hay estudios poco concluyentes que refieren no modificar el curso clínico de una anafilaxia. De hecho, el estudio NAP6, por ejemplo, no lo incluye dentro de su manejo. Para el tratamiento secundario, no hay evidencia clínica de que la administración de corticoides ayude en una anafilaxia. Su efecto es lento y podría atenuar las manifestaciones tardías del choque anafiláctico. Los antihistamínicos, principalmente H1, actúan tardía y principalmente aliviando los síntomas cutáneos. Y en el caso de broncoespasmo sin hipotensión, se recomienda administrar algún agonista beta-2 adrenérgico como salbutamol o nebulización con adrenalina. ¿Se debe usar profilaxis? Es un tema controvertido. Ninguna premedicación previene efectivamente la anafilaxia alérgica. El uso de antihistamínicos y corticoides solo en anafilaxia no inmunológica se ha observado que atenúa los síntomas. A continuación haremos una breve mención acerca de alergia al látex. El látex se obtiene del árbol Hevea brasiliensis. La población de riesgo está dada principalmente por el personal de salud, con una incidencia del 3 al 17%, espina bífida entre el 30 a 70% de los pacientes, y las malformaciones urogenitales, las cuales están dadas principalmente por la cateterización que requieren estos pacientes. Si bien el látex en algún momento llegó a ser la segunda causa de anafilaxia, hoy fue desplazada al cuarto lugar debido a las medidas de prevención y alternativas actuales de insumos libres de látex. ¿Cómo nos exponemos al látex? Debemos saber que el grado de reacción será dependiente de la exposición que tengamos. Así es como influirá el contacto de mucosas y vías respiratorias, el látex aerolizado, dado que se encuentran moléculas de látex en el polvo de los guantes que se libera al ambiente al manipularlos, y otras fuentes como múltiples insumos clínicos, globos, preservativos, chupetes, entre otros. Además, es importante destacar el síndrome látex-fruta, que es la reacción cruzada de alérgenos de látex con frutas como el kiwi, la piña, la palta, el plátano, entre otros. Dentro de las manifestaciones clínicas tenemos dos tipos: la dermatitis de contacto por hipersensibilidad tipo 4, que es tardía y mediada por células. Esta no es provocada por las proteínas del látex, sino por los aditivos que se incorporan en la fabricación de insumos o implementos con látex, como los tiurames o los carbamatos. Otra forma, que es bastante frecuente, es la dermatitis irritativa, que se produce por factores mecánicos. Para el diagnóstico es fundamental la anamnesis, consultar por episodios de alergias relacionadas a elementos con látex, antecedentes de malformaciones genitourinarias, espina bífida o exposición laboral. Es información que nos será de gran ayuda para orientar nuestro enfrentamiento en pabellón en caso de haber antecedentes. Además, se puede realizar test cutáneo o IgE específica en caso de sospecha. En pacientes con historia y test discordante, se puede hacer test de provocación, en que se realiza exposición a dosis progresivas. Este debe ser en ambiente controlado, intrahospitalario y bajo supervisión médica. Para la prevención tenemos dos tipos: la prevención primaria, aquellos que no han tenido eventos en relación al látex, donde lo más importante es identificar los grupos de riesgo. Luego, en aquellos que lo ameriten, se evitará la exposición. Para la prevención secundaria, luego de haber tenido un episodio de alergia en relación al látex, será importante evitar la exposición con elementos libres de látex. Por ejemplo, hoy existen guantes que son bajos en proteínas y sin polvo para evitar la aerolización. También se están estudiando terapias como la desensibilización, que corresponde a la exposición directa y progresiva mediante protocolos de tolerancia. Sin embargo, son anecdóticos. Y la inmunoterapia, que se usa en pólenes y ácaros
y consiste en la administración de dosis crecientes y progresivas del alergeno, no del objeto. Ambas terapias tienen aún muy poca evidencia. ¿Cómo nos preparamos? Primero, identificar los pacientes de riesgo. Luego, coordinar los equipos. Todos aquellos que van a tener contacto con el paciente tienen que estar enterados de su condición. En pabellón, tanto el anestesista, cirujano, enfermeros y técnicos en enfermería deben estar enterados. Tener disponibilidad e identificar el material libre de látex. También programar al paciente de cirugía electiva a primera hora. Es importante revisar y verificar que el material a utilizar sea libre de látex. Disponer letreros de alergia al látex en todas las puertas de pabellón. También es muy útil la utilización de brazaletes de identificación que sean llamativos donde se especifique la alergia al látex. Para finalizar, les dejo las recomendaciones de la Sociedad de Anestesiología de Chile respecto al manejo de shock anafiláctico. Esta es bastante esquemática, lo cual facilita su revisión. Aquí tenemos el tratamiento primario y en general estas guías están elaboradas en base a los lineamientos de las recomendaciones francesas, especialmente en lo que habla de las dosis de fármacos. Aquí tenemos el tratamiento secundario con los fármacos y las dosis que se utilizan habitualmente. Y por último, el estudio inmediato que se le debe realizar a estos pacientes. Para finalizar, les dejo mi mail y quedo a disposición para todas las consultas que quieran realizar. Muchas gracias por su atención.